mejor medicina está en la comida. Cuida tu plato. Corre tras tus sueños y de paso quemas calorías. Hoy se enciende la chispa en tu mirar con cada paso. En los primeros años del siglo XX, el crecimiento de las ciudades en Estados Unidos y algunos países de Europa representó el éxito de un estilo de vida moderno e industrial, basado en la aplicación de la teoría de pensadores neoclásicos como Alfred Marshall, Karl Menger, William Jevons, Leon Walras y otros economistas de ideología liberal. Los grandes rascacielos y vehículos automotores, productos de la acelerada urbanización, contribuyeron al crecimiento económico que favoreció la creación de empleos y la acumulación de capitales. De esta manera, el ciclo económico funcionaba para un país que se convirtió en lugar de llegada de migrantes de muchas partes del mundo, con la esperanza de mejorar sus condiciones de vida. En 1914 estalla la Primera Guerra Mundial. Este conflicto bélico trajo como consecuencia pérdida de la infraestructura material, así como costos sociales y humanos, provocando una crisis económica con alto desempleo y un aumento acelerado de precios. Muchas personas perdieron todos sus bienes y se sumieron en la pobreza. Estados Unidos participó en el conflicto, pero no sufrió pérdidas materiales como algunos países europeos. Su industria quedó prácticamente intacta. Uno de los principales supuestos de la economía neoclásica se basa en el comportamiento de los individuos quienes actúan racionalmente y tratan de maximizar su utilidad o beneficio con la información disponible en el mercado. El equilibrio en el mercado es fundamental para el correcto funcionamiento de la estructura económica y se logra cuando la oferta y la demanda se mantienen en un punto óptimo. De ahí que se deben dejar que estas fuerzas actúen libremente sin interferencias de ningún tipo. Como planteaba la ley de Jean-Baptiste Say, toda oferta crea su propia demanda. Esto implica que el mercado se autorregula y existe un pleno empleo de los factores productivos, tanto el capital como el trabajo. Los problemas económicos solo son coyunturales provocados por desajustes temporales. Desde esta perspectiva teórica, el papel del gobierno se limita a ejercer las leyes y vigilar su cumplimiento, así como participar en áreas donde las empresas no tengan incentivos para invertir, como educación elemental, salud y servicios básicos. Sin embargo, a mediados de los años 20 del siglo pasado, una serie de acontecimientos importantes obligó a los economistas a revisar sus postulados y su fe en el libre mercado. La deflación, la caída de la producción, la acumulación de inventarios, el desempleo, la contracción del comercio mundial y la ruptura del sistema de pagos internacionales en la mayoría de países capitalistas avanzados generaron una crisis económica mundial. Esto provocó, en suma, que muchas personas quedaran en la miseria. La teoría económica clásica era incapaz de explicar con otras herramientas teóricas posibles alternativas a estos fenómenos que eran cada vez más recurrentes. En 1929, la Bolsa de Valores de Nueva York registró una de las mayores pérdidas, desencadenándose una recesión de la actividad económica que provocó un alto desempleo y pérdidas para muchas empresas. Esto se conoció como el crack del 29. Ante estos hechos, el economista inglés John Maynard Keynes estudió las causas y consecuencias de las variaciones de la demanda agregada y sus relaciones con el nivel de empleo y de ingresos. El interés final de Keynes fue permitir que las instituciones nacionales o internacionales controlaran la economía en las épocas de recesión o crisis, mediante el gasto público o presupuesto del Estado a través de la política fiscal. La justificación económica para actuar de esta manera parte, sobre todo,
del efecto multiplicador que se produce ante un incremento en la demanda agregada. Keynes descubrió el fenómeno de la dependencia económica. Esta se presenta cuando las sociedades incrementan su nivel de consumo, permitiendo que las empresas logren sus objetivos de rentabilidad, aunque esto no necesariamente trae un mayor nivel de bienestar social. La creciente concentración económica ha avanzado más en la creación de un modelo de vida con valores y necesidades, manipulando la conciencia y la voluntad de los consumidores a través del poder de la publicidad. A principios del siglo XX, las empresas crecieron y en el afán de vender sus productos, promovieron la publicidad y el crédito para incrementar sus ventas. Esto no impidió que la economía entrara en crisis. Keynes afirmaba que no es la producción la que determina la demanda, sino la demanda la que determina la producción. Debido a que los empresarios deciden invertir analizando la diferencia entre la tasa de interés y la tasa de ganancia, a mayor diferencia en favor de la última, más posible es que se invierta. Pero esa tasa de ganancia depende de la demanda. Mientras tanto, los consumidores consumen o ahorran, difieren consumo, no solo cuando la tasa de interés sube, sino también en relación a la percepción sobre el futuro de sus ingresos y de los precios de los bienes de consumo. En términos concretos, Keynes propuso que el Estado gastara más a través de ciertos instrumentos como la política fiscal y la política monetaria. Estas consisten en aumento de impuestos, imprimir o emitir más dinero y endeudamiento fiscal, es decir, usar el dinero que los ciudadanos ahorran. En síntesis, la propuesta de Keynes es la intervención del Estado para contrarrestar los efectos del ciclo económico, así como estimular la demanda en los momentos de recesión y restringirla en momentos de auge para evitar efectos negativos, entre otros, un aumento acelerado de precios, es decir, la inflación. Las medidas de política económica sugeridas por Keynes sirvieron para aliviar la crisis y su aplicación en otros países. Esto tuvo como consecuencia el llamado estado de bienestar, situación que los gobiernos de su tiempo, apoyados en las recomendaciones de la teoría clásica, fueron incapaces de hacer en su momento. Los llamados estados de bienestar sufrieron una serie de problemas económicos a principios de la década de los 70. El principal problema que se presentó fue un momento conocido como estanflación, es decir, estancamiento o recesión económica con inflación, obligando a revisar los postulados de Keynes y utilizar políticas económicas distintas a las sugeridas por este economista inglés para tratar de dar solución a este problema. La llamada revolución monetarista fue un movimiento encabezado por el economista Milton Friedman, de la Escuela de Chicago. Esta escuela criticaba los postulados de Keynes ante el fenómeno del desempleo y la inflación. Los economistas provenientes de esta escuela, también conocidos como neoliberales, criticaron a los keynesianos en tres aspectos principales. A. No aceptaban que el Estado aumentara la masa monetaria como instrumento para crear demanda agregada, porque genera inflación. B. Desaconsejaban el uso del gasto público para crear déficit presupuestario y esto provoca endeudamiento del Estado. C. Recomendaban reducción de los gastos del Estado. Los teóricos neoliberales recomendaron las siguientes medidas de política económica. 1. Aumentar tasas de interés o reducir el dinero circulante para disminuir la inflación. 2. Aumentar impuestos sobre el consumo y reducir impuestos sobre la renta y producción. 3. Privatizar empresas, liberalizar comercio y desregular las trabas en las transacciones económicas para hacer más eficiente la creación de la riqueza y su posterior distribución. A partir de los 80s, gobiernos como Estados Unidos, Gran Bretaña y otros en América Latina aplicaron las recomendaciones de los teóricos neoliberales de la Escuela de Chicago. El Consenso de Washington fue llamado así por el economista John Williamson en 1989, a las medidas de política económica neoliberal impuestas por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial.
Estas medidas tenían como objetivo superar la crisis económica debido a una baja generalizada en la tasa de ganancia en países como Inglaterra y Estados Unidos y la crisis de la deuda en América Latina, incluido México, con programas de ajuste y estabilización económica. Estos programas, llevados a cabo desde Miguel de la Madrid Hurtado hasta Enrique Peña Nieto en México, consistieron en reducir el gasto público privatizando empresas públicas, reducir impuestos a las grandes empresas, liberalizar el comercio y el mercado de capitales y desregular los mercados laborales. Estas medidas buscaban establecer el mercado como mecanismo único de asignación de recursos, priorizando el sector privado como eje impulsor de la economía, reduciendo el peso del sector público. Sin embargo, estas medidas en gran parte de los países donde se establecieron causaron una excesiva concentración de las riquezas en pocas manos y una pobreza en vastos sectores de la población. En México, el paquete de medidas neoliberales provocó desempleo, aumento de la economía informal, pobreza, migración hacia Estados Unidos, quiebre de pequeñas empresas y polarización en la sociedad. En 2018, con el triunfo de Andrés Manuel López Obrador en las elecciones presidenciales en México, se establece una administración de economía mixta con políticas de corte keynesiano, donde se dice el gobierno dejará de ser neoliberal para apoyar a los sectores más desprotegidos de la sociedad en México. Ideas que vuelan como el viento sin final, revolucionando conciencias, todo puede empezar. Todo puede empezar.